Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Yo también, mis hermanos. Estamos bastante gozosos porque estamos acá en la casa del Señor y vinimos para adorar y glorificar su nombre. Amén. Hoy también estoy algo contento porque he visto rostro que tenía mucho tiempo sin ver en esta iglesia. Vamos a hacer algo, vamos a darle la bienvenida a estos hermanos que nos están visitando, los que vienen por primera vez y aquellos que nos están visitando, que vienen inclusive hasta del extranjero. Dios bendiga su vida. Póngase de pie, mis hermanos, que nos visitan en esta mañana. Sin miedo, ponte de pie. Así es. Mi hermana Carmen, mi hermana ya presente y otros hermanos más. Y por acá está nuestro hermano Jesús, bien conocido acá en esta iglesia como Chucho, hijo de nuestro hermano Ramón Reina. Esta es tu casa, Chucho, y esta es la casa de todos. ¿Cómo le dice la iglesia a estos hermanos que nos visitan? Bienvenidos. Esta es su casa. Pueden sentirse con confianza. Mire al hermano que está al lado, dele la mano y dígale, bienvenida a esta tu casa. Así es, mis hermanos. A eso es que nos manda el Señor, a estar juntos y en armonía, a sentirnos bien en el sitio donde estemos. Dios bendiga la vida de mi hermanita Oriana Espósito por la palabra expuesta, por la lectura de la palabra en esta mañana. Y vamos a estar orando por esa palabra. Vamos a ponernos de pie. Señor Padre, hoy te damos las gracias, Señor, por eso que tienes preparado para nosotros, Señor. Hoy te damos las gracias por esa palabra viva, Señor. Sabemos que esa palabra viene de ti, Señor. Sabemos que viniste a este mundo, Señor, a darnos muchas enseñanzas, Señor. A revelarnos la verdad del reino de los cielos, Señor. La verdad que tú representaste. Hoy, Señor, te pido por los corazones presentes, por todo aquel que vino, Señor, con una necesidad espiritual, que seas tú, Señor, dando respuesta y siendo, Señor, tú el consolador, siendo tú el que des ese auxilio y esa palabra certera, Señor. Que esta palabra que vamos hoy a exponer en esta mañana, Señor, seas tú hablando a través de este vaso frágil en tus manos, Señor. Este instrumento que has escogido en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Amén. Para el Señor sea toda gloria y toda honra. Amén. Este mensaje de esta mañana lo he titulado De la barca a la bendición. De la barca a la bendición. Me gusta mucho, este es uno de los pasajes que más me ha gustado del Evangelio desde que llegué a esta iglesia, y es que cada vez que nosotros exploramos y buscamos en la palabra, encontramos dos situaciones que suelen pasarle a los cristianos. En la antigüedad, los profetas, los siervos usados por el Señor en aquella época, eran llevados con mucha frecuencia a los desiertos. Y eran los desiertos donde se peleaban muchas batallas
y era en los desiertos donde había muchas luchas, y era en los desiertos donde el Señor daba respuesta. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos también algo muy parecido, con la diferencia de que muchas de estas luchas y de estas batallas y de estas enseñanzas se daban también en el mar, se daban también en las aguas. Y sea en el desierto o sea en las aguas, el Señor da respuesta. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de esas aguas donde a veces el Señor nos invita a navegar, nos invita a transitar. Y vamos a ver cómo esas aguas nos forjan a nosotros, cómo esas aguas nos dan enseñanzas. Amén. El pasaje empieza de esta manera. Y enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Aquí hay una palabra que vamos a hacerle mucho énfasis. Jesús hizo. Jesús fue el que promovió que estas personas entrasen en la barca. Pero esto ocurre luego de que Jesús hiciera uno de los milagros más significativos de las Escrituras. Esto ocurre luego que el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes. Y es que en esa multiplicación, en ese milagro, no solamente el Señor alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. En ese milagro también se despertó algo en la multitud. La multitud vio en Jesús a ese Mesías, a ese Hijo de Dios. Me gusta cómo lo establece Marcos. Este es un pasaje que también es relatado en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan. En Marcos 6, en Juan 6, este pasaje nos dice de la siguiente manera, una vez que se hubo alimentado estos hombres. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a ser para apoderarse de él, y que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a orar. Entonces, era lógico que esto no era lo que el Señor deseaba. Esto está en 6, 14, 15. Esto no era lo que el Señor deseaba. El Señor quería que simplemente las personas fueran entendiendo que Jesús iba a ser ese pan que saciara a la gente. Esto lo diría posteriormente. Sin embargo, Jesús tenía que evitar en lo posible que las personas viniesen a Él y quisieran hacerlo rey. No era el momento y no era la forma que Jesús quería darse a conocer. Por lo tanto, Él tenía que procurar que sus discípulos no participasen de esto, que ya Él estaba avisorando, ya Él estaba viendo en la multitud. Por lo tanto, Él tenía que hacer lo posible para que sus discípulos no participasen de esto. Entonces, tiene sentido cuando el Señor los manda a que se monten en la barca, los confronta, los obliga prácticamente y les dice: vayan, yo los alcanzo. Y estos se fueron. Este es el contexto en el que los discípulos ingresan a la barca y empiezan esa travesía en el mar. Y ellos, aunque aquí en el Evangelio de Mateo no dice hacia dónde iba, sí sabemos por el relato en los otros evangelios que iba a Capernaum.
Entonces, seguimos con el relato. Seguimos con el relato. Y es bueno que veamos el análisis un poco de lo que aconteció en este evangelio de Marcos. De Mateo, perdón. Entonces, nos dice que aquí estamos, perdón, mis hermanos. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y una vez que la barca está en el medio del mar, dice el evangelio de Juan que estaba como de 25 a 30 estadios. Ya había navegado toda esa distancia. Si hacemos las cuentas, eran algo más de 4.000 kilómetros. Un estadio mide como 180, 190 metros y estaba entre 25 y 30 estadios. Quiere decir que ya habían navegado entre 4.000 y 5.500 kilómetros aproximadamente. Este mar tiene de longitud unos 14 kilómetros aproximadamente. Quiere decir que ya estaban casi que en la mitad del mar. Y de pronto empieza algo interesante a pasar en esta barca. Dice que las olas y el viento, las olas del mar empezaron a golpear la barca, y el viento les era contrario. Y suele pasar, mis hermanos, que vamos a ser golpeados. Así como los discípulos estaban siendo golpeados en la barca, nosotros a diario vamos a ser golpeados como esa barca. Es parte de nuestra humanidad. Dice el libro de Job que las aflicciones no van a llegar de tierra ni van a brotar de tierra, sino que van a venir como esas chispas que son elevadas al viento. No sabemos de dónde, no sabemos cuándo. Pero así como esas chispas son elevadas al viento, asimismo nos van a llegar las aflicciones a nosotros. Y asimismo llegó este oleaje fuerte, llegaron estos vientos contrarios a estos hombres. Y es que me voy a detener aquí un ratico, porque ¿cuántos aquí hoy día estamos lidiando contra oleajes fuertes y contra vientos contrarios? ¿Cuántos queremos mares tranquilos, aguas relajantes? Hay personas que cuando se sienten muy estresadas, se sienten muy cargadas, se van a la orilla del mar simplemente concentrarse y contemplar la hermosura y la quietura del mar. Sienten paz y sienten tranquilidad. Y hablo en términos generales. Nosotros buscamos la paz y buscamos nuestro gozo y buscamos nuestra tranquilidad en Cristo Jesús. Amén. Pero sabemos que el mundo hace otras cosas. Pero en líneas generales, ir al mar y buscar esa tranquilidad y esa paz en medio de situaciones difíciles para pensar, no es malo. No es malo, mis hermanos. Es parte de nosotros aprovechar toda la hermosura de la creación de Dios. Pero también es cierto que cuando vemos esos mares agitados, cuando vemos esos mares embravecidos, cuando vemos esos vientos azotadores, también llegan a nuestra mente pensamientos de destrucción, pensamientos de lo que puede y es capaz de hacer la naturaleza. Sabemos que en nuestro mundo hay países que son vulnerables a las tormentas, vulnerables a los ciclones, vulnerables a los tsunamis. Y todo eso viene del mar, mis hermanos. Y así como el mar te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, también te puede dar angustia.
Y en este pasaje que estamos leyendo, que estamos examinando en la mañana de hoy, vemos que eso era lo que venía pasando. Mares embravecidos, tormentas que se estaban levantando. Esas no las vamos a ver llegar, mis hermanos. Simplemente cuando estemos en ellas es que vamos a saber que estamos en una tormenta. Estamos en las tormentas de las enfermedades. Estamos en las tormentas de las dificultades. Estamos en las tormentas del duelo, de la pérdida. Estamos en las tormentas de los conflictos de pareja. Estamos en las tormentas de los hijos desobedientes. Estamos en las tormentas de los hijos rebeldes. Estamos en las tormentas del desempleo. Estamos en las tormentas de la escasez. Estamos en la tormenta de la falta de recursos. Y cada uno a título personal está viviendo una tormenta diferente. Y quizás muchos están acá gracias a esa tormenta por la que están pasando. Y están buscando una respuesta. En estos días fui a una célula y la directora de la célula hizo un ejercicio muy bonito, muy bonito. La directora dijo en la célula, aparte de la acción de gracias, cada uno de nosotros va a decir, ¿qué es eso que no te deja tener una comunión plena con el Señor? ¿Qué es eso que no te permite avanzar? Y lo llamó, ¿qué es ese problema que tienes? Que crees que el Señor aún no ha respondido. Ese defecto que tienes, que crees que el Señor tiene que mejorar en ti. Me gustó mucho y me puso a meditar, y a cada uno de los que estábamos presentes en la célula meditamos al respecto con relación a eso. Le decía hace unos minutos a mis hermanos pastores allá arriba en la oficina que esta semana ha sido de lucha. Ha sido de lucha, lucha continua y constante. Y no sé si suele pasar, pero cuando vamos a hacer algo para el Señor, sabemos lo que hace el enemigo. Sabemos de qué forma actúa el enemigo, cómo se pone, cómo se nos atraviesan las situaciones en el camino. Y de una a una tenemos que irla sorteando, de una a una tenemos que ir hacia adelante. ¿Cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Pasa cuando vamos a los evangelismos, pasa cuando vamos a las actividades, incluso a muchos de ustedes hoy en la mañana les pasó camino a la iglesia. Porque así actúa el enemigo, así actúa el príncipe de este mundo, de esa manera. Y entre mis luchas, no voy a decir las luchas de los hermanos, porque cada uno sabe cuál es su lucha, pero entre mis luchas estaba el que el Señor me permitiera servirle como Él lo ha establecido, como es su voluntad para mi vida, según ese propósito que Él estableció en mi vida. Porque cada día pienso que esas 24 horas se están reduciendo a 20, a 18. Y el tiempo que tengo para hacer las actividades para el Señor, a veces siento que es muy poco. Y esa es parte de lo que le pido al Señor todos los días, que me permita servirle con agrado, servirle enteramente en sus cosas,
no dejar nada a medias, no fallarle a mis hermanos de las células. Que cuando le vaya ahí, cuando tengamos la programación de visitas a las células ese día, podamos cumplir a plenitud con ese mandato. Y quizás muchos de ustedes, algunos se verán identificados con esa lucha que tengo yo a título personal. Pero no vamos a hablar de mí. Vamos a seguir hablando de la palabra. Amén. Estas corrientes también nos llevan a meditar, mis hermanos. Estos oleajes fuertes también nos llevan a meditar en otro aspecto de nuestra vida. Y en ese aspecto de nuestra vida está la doctrina, mis hermanos. La doctrina. Me gusta la forma en que el apóstol Pablo habla con semejanza a estos vientos del mar en Efesios 4:14. Si lo tiene allí en la pantalla, vamos a ponerlo, mi hermano. En Efesios 4:14, el apóstol escribe acerca de que no nos dejemos llevar, que no seamos fluctuantes. ¿Y que no seamos fluctuantes en qué? En todo viento de doctrinas. ¿Y qué tipo de doctrinas? Estas doctrinas erróneas, estas doctrinas falsas, estas doctrinas que vienen por estratagemas de hombre. Pero me gusta cómo la compara con los vientos, porque también estos vientos nos van a acechar y nos van a golpear. Y es importante que no estemos fluctuando, que estemos firmes, que seamos fieles. Yo decía en el devocional que tuvimos la semana pasada con relación a la fe, que en la antigüedad fe se traducía como firmeza. Y en estos tiempos fe se traduce como fidelidad. Y con firmeza y fidelidad nosotros vamos a resistir estos vientos de falsas doctrinas. Nosotros vamos a resistir estos vientos de doctrinas erróneas, de estos vientos de estratagemas de hombres. Por allá en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo también habla de lo que pasa cuando no resistimos estos vientos. ¿Qué pasa cuando una barca es azotada por los vientos y destruida? ¿Qué sucede con las personas que quedan allí? Naufragan, ¿verdad? Vamos a ser náufragos. Y habla de dos hombres. Eso está en Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Si lo tiene mi hermana, vamos a ponerlo allí. Estos dos hombres, uno llamado Himeneo y el otro llamado Alejandro. Estos hombres se apartaron de la buena doctrina y empezaron a enseñar algo que no era de Dios. Dice la palabra que el Señor los entregó a Satanás. Pablo los entregó a Satanás. Pero también se refiere a un término marino allí. Los llamó náufragos. Los llamó náufragos. ¿Y náufragos de qué? Náufragos de la fe. Esas son las consecuencias de no resistir. Cuando estos oleajes vienen y golpean con fuerza. Y estos vientos vienen y azotan con ira.
esto es un llamado también a nosotros, a que estemos firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que hay vida, es en Él que hay respuesta, es en Él que podemos sortear las tempestades. Seguimos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Todos sabemos que la cuarta vigilia de la noche, según las costumbres de aquella época, las costumbres judías, estábamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. Y a veces nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto de que Jesús llegó a ellos a esa hora? ¿Por qué hasta ese momento? Desde que terminó la concentración y Jesús despidió a la multitud, se cree que para ese momento ya eran poco más de las 6 de la tarde cuando estos emprendieron este viaje en barco. Y fue hasta las 3 de la mañana, no sabemos cuánto tiempo esta barca estaba siendo azotada. Pero fue hasta ese momento. Esto me recuerda lo escrito por David en el Salmo 63:1, cuando dice: tú eres mi Dios, de mañana, de madrugada te buscaré. Y aunque David se refería a estando en el desierto, en tierra árida y seca, estas personas también estaban necesitando a Dios. También estaban necesitando al Señor en medio de esa tormenta para que aplacara la ira. Y esto me lleva a recordar Génesis 1:2, cuando dice la palabra: y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto no era nuevo. Esto no era nuevo. El Señor llegó a ellos, pero no llegó porque tomó un bote taxi, porque tomó a alguien que le dio un aventón. Aquí vemos la teofanía de Dios. Dios, Jesús siendo Dios. Jesús andando sobre las aguas. Y no dudemos bajo ninguna circunstancia de lo que es capaz de hacer el Señor. Él no solamente hacía milagros para otro, Él también se manifestaba como Dios en su humanidad. Amén. Él también hace las cosas que nosotros creemos imposible, las hace posible. Él camina, les llega caminando, pero el diablo no está tranquilo. Vivimos tiempos, mis hermanos, donde se ha borrado a Dios de muchos sitios, donde se ha sacado la figura de Dios de muchas instituciones, de las escuelas, de las universidades, de los trabajos. Predicaba en estos días en una célula sobre lo que dijo el Señor: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Dice la palabra que cuando los discípulos vieron que el Señor venía, gritaron: es un fantasma. Y así quiere el diablo que nosotros veamos a Jesucristo como un fantasma, como alguien que no existe, como alguien que está muy lejos de nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dios es real,
El sacrificio existió. El sacrificio fue por ustedes, fue por mí, señores. El sacrificio no fue en vano. Él no es un fantasma. Él vive y es real. Y vive en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Y el mundo quiere que lo veamos así. Así actúa Satanás, entenebreciendo el entendimiento de los que habitan en este mundo. Pero bueno es Dios que nos dejó sus escrituras para que nos fuera quitada esa venda y veamos esa verdad, esa única y absoluta verdad. Que no veamos a Jesucristo como un fantasma. El temor los invadió, el temor se apoderó de ellos porque vieron, fue a alguien que parecía un fantasma. Y a veces pensamos nosotros, ¿será que nuestras oraciones son escuchadas? ¿Será que en medio de estas tormentas somos realmente escuchados? ¿Será que en medio de todas estas aflicciones somos realmente escuchados? ¿O pensamos como piensa el mundo? Jesús está muy lejos de nosotros, Jesús es un fantasma. No, hermano, Jesús es real, vive y reina para siempre y vive en nosotros. No cabe duda de eso, mis hermanos. Dice la palabra que Él viéndolos, ahí sí voy a ir al libro de Mateo, de Marcos, y voy a leerles el verso 6:48. Porque ahí, porque Jesús llegó a esa hora. Dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Jesús, desde donde estaba, no era ajeno a lo que les estaba pasando a los discípulos en la barca. Jesús, desde donde estaba, tenía el control de lo que estaba pasando en la barca. Esa fue la respuesta. Jesús te ve a ti remando con fatiga. Jesús te ve a ti remando en vientos contrarios. Y Él te deja para que llegado el momento clames a Él. Para que llegado el momento digas: Jesús, sé que tú me miras. Desde los cielos Él contempla la hermosura de su creación. Desde los cielos Él sabe cuáles son nuestras angustias, nuestros padecimientos. Él conoce cómo esos oleajes y cómo esos vientos están golpeando tu barca. No cabe duda. El camino del Evangelio no es un camino de bendiciones simplemente. Para adquirir las bendiciones tenemos que ser azotados. Dice en la carta de Pedro que nuestra fe será probada. ¿Y será probada en qué? En fuego. Pero también la llama una fe preciosa que sobrepasa ese fuego y que es muy valiosa. Así nos quiere el Señor. Pero vamos a seguir analizando esto, porque verdad que a medida que leemos este pasaje, vemos cosas sorprendentes. Llegado el momento que ya el Señor está cerca y les grita: yo soy, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a un Jesús que le dice: tengan ánimo. Son palabras muy simples, pero qué tan profundas son. Tengan ánimo, yo soy. ¿Recuerdan que días atrás les hablaba del desánimo a algunos hermanos? Les hablaba en una prédica pasada de esos puntos ciegos que a veces nos cuesta entender. Rescato algo de esa prédica en esta mañana. Cuando el ciego de nacimiento logra ver, él dice algo extraordinario. Él confronta a los maestros de la ley
Él confronta a los escribas, a las autoridades de ese momento, y les dice: esto es lo maravilloso de todo lo que está pasando, que ustedes no sepan de dónde viene ni de dónde es, y a mí me ha devuelto la vista. Y vemos a un Jesús que le dice a sus discípulos en la barca: tengan ánimo. Y salió el discípulo, algunos lo llaman el discípulo más salido, el discípulo que captaba más protagonismo de los 12. Llegó e hizo algo extraordinario. Dijo: Señor, si eres tú, pídeme que vaya a ti. Señor, si eres tú, aquí estoy yo. Dime que vaya. El Señor le responde también con una palabra muy pequeña, pero con mucho poder: ven. Y Pedro podrá hacer lo que sea a ese momento y en ese día. Y podrán haber dicho de Pedro muchas cosas, pero no hay en la Biblia otro que aparte de Jesús haya caminado sobre el mar. La Biblia describe que Pedro caminó sobre las aguas. Y es que nosotros tenemos que aprender a descender de la barca en busca de esa bendición. Tenemos que aprender a salir de la barca en medio de las tormentas. A título personal, quizás con un oleaje tan fuerte y quizás unos vientos menos fuertes, yo no me atrevería a bajar de esa barca. Y yo creo que ninguno. Más bien buscaba manera de agarrarme de algo. Sin embargo, vemos a este hombre que no solo bajó al llamado del Señor, sino que también caminó. Y no era la primera vez que Pedro hacía algo por el poder de la palabra del Señor. Por allá en Mateo 8 también, cuando el Señor se monta en la barca y le dice: ven, Pedro, vamos al mar. Y Pedro le dice: toda la noche hemos pescado, Señor, y no hemos tenido resultado. Pero Pedro le dice algo también interesante ahí en ese pasaje: en tu palabra echaré la red. En tu palabra haré lo que me estás mandando. ¿Y cuál fue el resultado, mis hermanos? Una red que se rompió de la cantidad de peces que había, mis hermanos. Y es así que el Señor quiere que nosotros actuemos, mis hermanos. Sin dudar, bajemos de la barca en medio de la tempestad y atendamos al llamado del Señor. Estamos muy cómodos en las bancas. Estamos muy cómodos bajo techo. Nos cuesta salir. Nos cuesta hacer el trabajo. Nos cuesta entrar a las barriadas porque que son peligrosas. En el poder de la palabra del Señor no hay peligro que llegue a los hijos del Señor. Los hijos del Señor están cubiertos por el poder de la palabra. Y ese poder es Cristo Jesús en tu vida, mi hermano. Ese poder que no quepan dudas, mis hermanos, que Cristo Jesús es el poder que mueve, que te mueve a buscar las cosas de Él, la expansión del reino de los cielos. Pero pasa algo interesante. Pasa algo interesante
cuando Pedro empieza a caminar en las aguas. Cuando Pedro empieza a caminar en las aguas, los vientos se ponen peores, se ponen más fuertes. Y era lo que les decía, mis hermanos, cuando estamos en Cristo, hasta la licuadora se nos va a dañar. Hasta los electrodomésticos en la casa se van a dañar. Y de ahí sin contar lo que va a pasar. Recuerden que cuando estamos en Cristo, ese es un alma que se le arrebató al mundo, se le arrebató a Satanás y ahora vive para siempre en Cristo. Por lo tanto, el enemigo anda molesto y anda atacando y anda acechando y va a pasar cosas como esa. El carro se te va a dañar cuando vengas a la iglesia. Los cauchos te van a amanecer espichados. No va a haber luz para planchar la camisita, el vestidito. Y cosas tan simples como esas, hasta las cosas más complejas, como son las enfermedades, como son la muerte y el duelo, van a venir a nuestras vidas. Todo con el propósito de apartarnos y hacer que pase lo que pasó con Pedro, que empezó a hundirse. Empezó Pedro a hundirse. Tuvo miedo. Y es natural que el ser humano sienta miedo. Es natural que nos empecemos a hundir, aún con muchos años en el Evangelio, aún siendo estudiantes de la academia, aún estando espiritualmente maduros. Es natural que sintamos desánimo, que sintamos miedo, que sintamos temor y empecemos a hundirnos. Pero Pedro dice: Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces hemos gritado: Señor, ayúdame? Señor, dame tu mano. Señor, sácame de aquí. Y dice la palabra que el Señor extendió la mano y lo sacó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Pero no le dijo hombre sin fe. Le dijo hombre con poca fe. Aún con la poca fe que Pedro tuvo, anduvo en las aguas. Y aún con la poca fe que tú puedes tener, mi hermano, el Señor va a hacer algo en ti. Aún con la poca fe que puede existir en tu vida, mi hermano, el Señor lo que empezó en ti lo va a terminar. Él va a perfeccionar esa buena obra. Y aunque hoy tengas, mi hermano, muy poca fe, sabemos que lo que el Señor está haciendo, lo está haciendo bien. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hay otro pasaje de la Biblia, y eso está en el libro de Lucas, donde también el Señor en la barca dormía, y dice que vino una fuerte tormenta, que las olas sobrepasaban la barca, y los discípulos llegaron y despertaron al Señor: Señor, despierta que perecemos. Tenían ese miedo. A lo que el Señor también les dijo exactamente lo mismo: hombres de poca fe. El que está con ustedes soy yo, el que domina las aguas, el que domina las tempestades y el que tiene el control de sus vidas. Así habla el Señor en medio de las tormentas. Bajemos de la barca, mis hermanos, aún en medio de las tormentas. Echemos a un lado, Señor, mis hermanos, eso que nos aparta del Señor, que no nos permite tener esa comunión plena con el Señor. Me gusta lo que dice el libro de Job. Allá en su capítulo 8, 5 y 7, dice así: si tú de mañana buscares a Dios
y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti. Voy a repetir esta frase escrita en el libro de Job. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, y ciertamente se despertará por ti. Y después sigue diciendo, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y hará prosperar la morada de tu justicia. Dios en control. Dios no es ajeno a nada, absolutamente nada. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. Y dice, y esto ha de manifestarse en ¿quiénes? En nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo seremos golpeados, en el mundo tendremos vientos en contra. Pero yo tengo el control porque yo he vencido al mundo. Dios le bendiga, mis hermanos.